La violencia como un fenómeno social lo han normalizado. Ahí es donde nosotros como psicólogos nos guiamos para hablar de lo que son las enfermedades mentales. Cuando ya tenemos alteraciones mentales y alteraciones en el ritmo de vida de una persona, entonces se cumplen los criterios para diagnosticar una psicopatología. Estamos hablando de un trastorno mental. La violencia tiene dos términos, que es control y dominio sobre el otro, porque dos enfermedades mentales juntas pues son un explosivo para la conducta de este paciente. Protegerle su derecho a su integridad, su derecho a la vida, su derecho, aunque dice la gente, pero ¿por qué se aboga por un delincuente? Ahí hay derechos humanos para los delincuentes, pero señores, es que hay un tipo de delincuente. Una vez más nos encontramos en su programa Neurodiálogos, en la plataforma de la psicología de la República Dominicana y ahora del mundo completo, ¿verdad? Psicovisión, mejorando vidas. En esta ocasión vamos a analizar, Neurodiálogo va a analizar, va a reflexionar y también orientar sobre un tema que nos toca a todos, porque implica la violencia. La violencia como un fenómeno social lo han normalizado. Sin embargo, se ha normalizado precisamente porque medios incluso de comunicación llevan imágenes de violencia y como que no pasa nada. Hay programas también donde hay una chispa de violencia entre los conductores y presentadores y lo ven como también algo muy normal. Sin embargo, el fenómeno de la violencia tiene una significación psicopatológica. Y el tema a tratar hoy, identificación psicopatológica del fenómeno de la violencia. La violencia, sin embargo, hace de alguna manera resistencia en el concepto de la psicopatología porque tenemos un cerebro del psicópata o del sociópata que tiene en esas neuroimágenes alteraciones. Existen alteraciones en el área del hipocampo que tiene que ver con la memoria, la sede de los recuerdos, esos aprendizajes que desde muy pequeño esos niños, esas niñas le fueron infundiendo sus padres, sus amigos, sus compañeritos de clase, el grupo social primario. Luego, ese niño, esa niña creció, ¿verdad? Con ese malestar emocional y hay un área donde esas emociones, como son las amígdalas cerebrales en el sistema límbico, esas emociones se vieron distorsionadas, afectadas. Entonces, sí existe una relación de ese fenómeno de violencia con la condición de un trastorno de personalidad psicopático que es importante que tomemos en cuenta. Entonces, a la hora de difundir imágenes, nuestro cerebro que capta básicamente el 90% de lo que nosotros aprendemos por medio de el sensorio de la vista, un 80% por medio de una condición auditiva, un 20% aproximadamente lo aprendemos de lo que leemos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que a la hora de nosotros como adultos generar alguna información, es importante cuidar esas imágenes, porque esas imágenes a esos pequeños, esos niños pequeñitos, esos jóvenes, esos adolescentes, empieza a atrofiársele ese cerebro. Lo ven muy normal, sin embargo ya en la resonancia magnética y computarizada se pueden ver estos cerebros en esta condición de atrofia. Para el día de hoy entonces contamos con una especialista, una colega nuestra, Yani Mejía, quien es
psicóloga clínica, es también especialista en el derecho, abogada de profesión, licenciada en derecho, pero también abogada porque hace el ejercicio. También hizo una especialidad en ciencias forenses y tiene una maestría en intervención de orientación psicopedagógica. Además, es la presidenta de la Fundación Revifa. Le preguntaba a ella qué significaba, me gustaría que le diga al público de qué se trata. Ay, buenas tardes, qué placer estar aquí, Norma, con usted. Como usted, todo el mundo tiene problemas para pronunciar. Redvifa son las siglas de la Red de Apoyo para el Bienestar Familiar y Ambiental. Esa es la fundación que presidimos. Muy bien. Entonces, como retomando el tema de hoy, identificación psicopatológica del fenómeno de la violencia, y me gustaría, querida Yari, que usted me responda a esta primera pregunta, y me gustaría saber desde su óptica, ¿verdad?, cómo se considera el fenómeno de la violencia que es que ya es psicopatológico, desde todo ese bagaje de abogada, psicóloga forense. ¿Cómo usted considera eso? ¿Cuándo se considera que el fenómeno de la violencia es psicopatológico? Bueno, vamos a comenzar por hablar un poco de lo que es la psicopatología. Como psicólogas sabemos que tenemos, ¿verdad?, el manual diagnóstico y estadístico, que ya va por el número 5, el DSM-5. De ahí es donde nosotros como psicólogos nos guiamos para hablar de lo que son las enfermedades mentales. Y el DSM-5 pues define muy bien lo que es una psicopatología. Lo trata como un síndrome, ¿verdad?, caracterizado por una alteración significativa en el estado psíquico de una persona. Esta alteración también lleva a esta persona a tener una vida disfuncional. Cuando ya tenemos alteraciones mentales y alteraciones en el ritmo de vida de una persona, entonces se cumplen los criterios para diagnosticar una psicopatología. Estamos hablando de un trastorno mental. Entonces, en el DSM-5 tenemos como novedad que estos trastornos, para diagnosticarlos, se incluyeron los factores socioeconómicos, los factores sociales, que antes para hacer diagnóstico de psicopatología realmente no se tomaban en cuenta. Entonces, partiendo de ahí, Norma, y partiendo sobre el término de lo que es violencia, que no es más que la violencia tiene dos términos, que es control y dominio sobre el otro. Cuando estamos frente a violencia, vemos estos dos criterios. Entonces, la psicopatología y relacionado con la violencia no es más que una enfermedad, un trastorno mental, ¿verdad?, que puede inducir a violencia. La mayoría de estas personas que cometen, por ejemplo, estos homicidios en serie, o por ejemplo estos hechos que las personas que están diagnosticadas, ¿verdad?, como normales, porque tenemos en lo social una parte donde hay límites para ver lo normal, y el que transgrede esa norma social, entonces lo catalogamos como anormal, que ahí es donde entran las personas que padecen una psicopatología mental. Entonces, la relación, ¿verdad?, que tenemos entre psicopatología y violencia es precisamente esta, que las personas que padecen una psicopatología generalmente caen en hechos de violencia. Desde luego que estas patologías, para poder ser diagnosticadas, tienen que entrar especialistas de la conducta, o la disciplina de la psiquiatría, que también tiene facultad para diagnosticar estos trastornos. Otra parte importante
es los tipos de trastornos que vemos en el desempeño, ¿verdad?, del área forense, que es la que mayormente ejerzo. Hay trastornos que están íntimamente vinculados a lo que es la violencia, Norma. Por ejemplo, tenemos lo que es la esquizofrenia. Todo el que evalúa y trata pacientes esquizofrénicos en algún momento ha visto este tipo de trastorno en estas personas. Por ejemplo, los pacientes psicóticos, los paranoides, cuando están en fase maníaca, el trastorno bipolar, los trastornos también inducidos por sustancias psicoactivas. Todos estos pacientes, porque realmente son pacientes, cuando estamos, ¿verdad?, en el área legal hay una disyuntiva, principalmente de los juzgadores, porque el sistema no ofrece muchas oportunidades a este tipo de pacientes. Y lamentablemente los juzgados lo tratan como un delincuente común, sin tener en cuenta que realmente son pacientes, porque están afectados de un trastorno mental. Claro está, no en todos los casos hay un trastorno mental cuando hay violencia. Entonces, esta parte es importante y ahí es que entra la función de los psicólogos forenses, ¿verdad?, cuando evaluamos este tipo de casos. Con relación a los trastornos que están mucho más frecuentes, son los trastornos de la personalidad, principalmente los del tipo B, ¿verdad?, porque estos trastornos llevan a la gente a un desorden tanto mental como conductual. Entonces, siempre están presentes en los casos que vemos en violencia. Por ejemplo, el trastorno antisocial, el límite y también las parafilias. En los delitos sexuales, señores, siempre en las evaluaciones encontramos estos agresores que presentan algún tipo de parafilia. En estos trastornos de personalidad también en muchas ocasiones tienen comorbilidad con otros trastornos mentales. ¿Y qué hace esto? Esto agrava entonces lo que es la condición de este paciente psiquiátrico, porque dos enfermedades mentales juntas pues son un explosivo para la conducta de este paciente. Otra parte importante, Norma, es, por ejemplo, estos casos cuando llegan a los tribunales, que los familiares, ¿verdad?, tienen que enfrentarse a esta parte de ver su paciente, su familiar, en las condiciones en que se vive en los recintos penales, en su gran mayoría en este país. Realmente hay que estar dentro del zapato de esos familiares para usted entender la desesperación de estos familiares. Entonces, una parte donde también entramos nosotros, los psicólogos forenses, es en hacer estas valoraciones para conseguir, por ejemplo, una variación de medida de esta persona que está siendo sometida por algún delito. Y de ahí entonces la importancia de la disciplina que desempeñamos de la psicología forense. Muy bien. Yo, por ejemplo, he tenido algunos casos donde me ha tocado reevaluar ya persona con condiciones, ¿verdad?, psicopatológicas, como usted acaba de mencionar, en el área del ámbito de la psicología clínica, hacer una reevaluación a un expediente que vienen los familiares o un abogado me pide una consulta para que yo evalúe esa reevalúe o dé mi observación en cuanto a ese diagnóstico que se le dio quizá enviado por los tribunales a un específico profesional que tiene la validez de evaluar a esta persona. Y he encontrado muchas incongruencias en informes
incongruencias tales como, por ejemplo, si estamos hablando de una persona víctima de violencia intrafamiliar, que le caiga todo el peso de la ley, entonces la parte ética y la parte de la congruencia en manejar unas pruebas que realmente midan, tengan la validez correcta, que midan lo que tienen que medir y que salga de ahí el insumo sin sesgo, es alarmante. Yo he tenido varios casos. Una de las cosas que quería trabajar este tema precisamente con una experta como usted era llevar ese tipo de orientación cuando usted que ha trabajado, ¿verdad?, en esto muy cerca, y lo ha visto desde las dos ópticas, desde la óptica de la psicología, pero también desde la óptica de esa perito forense en el área del derecho. Y entonces, ¿qué sucede a veces como en esos casos donde uno sabe como profesional que hay un mal manejo de un expediente o un diagnóstico? Quizá no le pasaron la batería correcta de prueba, a veces le pasan un tema de MMPI, una personalidad, pero no le pasan un perfil emocional, no se sabe con exactitud una buena historia, recogida de datos para ver la historia de esa persona, y simplemente lo tildan como una persona violenta que merece todo el peso de la ley, dejando de lado el aspecto, como dice usted, de valorar la reducción de la pena quizá impuesta a una persona que es evidente el trastorno mental. Ciertamente, Norma. Esa es una parte que debemos mejorar en lo que es el sistema de evaluaciones forenses, principalmente en el tema de violencia doméstica, que es donde más se utiliza el perito psicólogo acá en el país, porque en otros países los psicólogos forenses, los peritos, están en todos los órdenes a nivel legal, pero realmente aquí todavía la psicología forense está en un estado incipiente, y mayormente cuando se habla de psicología forense solamente se trabaja el área de violencia de género a nivel del Ministerio Público. Pero tiene toda la razón al manifestar esas preocupaciones, porque las hemos vivido con estos informes, tanto como abogada, como colega psicóloga también, y a nivel de la función que desempeña en el Colegio de Psicólogos como secretaria de Ética Nacional, también estaba muy relacionado con este tipo de deficiencias que hay en lo que son los informes periciales. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los psicólogos no tienen la preparación adecuada, porque son contratados, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, y luego de contratado es que son entrenados. Muchas veces el sistema, como está tan cargado de trabajo en esta índole, no tiene mucho tiempo para entrenar a estos psicólogos, y los informes realmente se hacen sin tener la preparación en esta área. Explicar un poquito es importante para las personas que nos están viendo y no conocen del área. Uh-huh. ¿Qué hace el psicólogo forense? Bueno, la misión esencial de un psicólogo forense, de un perito, es llevar información, ¿verdad?, al juzgador a solicitud de o de una parte involucrada en el proceso. Por ejemplo, puede ser solicitado un pericial por el Ministerio Público. También puede ser solicitado por la parte de la defensa de ese imputado. Y entonces estas pericias uno la tiene que desarrollar dentro del ámbito científico. De ahí es donde surge lo que usted plantea, que hay muchas pericias que deben volver a ser reevaluados estos casos, porque quien las recibe, por ejemplo, los abogados de la defensa o los mismos jueces, los juzgadores, no quedan satisfechos con el trabajo que se hizo. En esta parte, nosotros como peritos debemos hacer, al igual que los psicólogos clínicos, primero una historia clínica, ¿verdad?
leer nuestro expediente, porque usted va a trabajar con un caso y usted tiene que, este caso, valorarlo en su justa dimensión. Cuando en mi práctica personal, a mí me gusta, cuando era perito de fiscalía, tenía que entrevistar, aún el sistema no estaba de acuerdo, a ambas partes para yo poder realizar una evaluación. Porque generalmente la gente, cuando tú la entrevistas, te dice lo que le conviene, no lo que realmente pasó. Entonces a mí me gustaba entrevistar a todas las partes y un poquito ampliar más el rango de investigación. Me iba, por ejemplo, a los niños, que si es un perito experimentado, pues conversando con ellos de una manera llana, los niños generalmente te dicen realmente lo que pasó. Un poquito más difícil con los adolescentes porque los familiares, ¿verdad? Los interesados lo adiestran, pero tú ya con un poco de expertise en la materia, pues tú entrevistando el entorno, fuera de denunciante y denunciado o denunciada, entonces tú tienes una visión más amplia de lo que pasa en este caso. Luego de esto, entonces tú vas a determinar, después de esta entrevista, la parte que toca de la psicometría. No todos los casos llevan las mismas evaluaciones. Usted un caso puede evaluarlo con una prueba y otro caso puede evaluarlo con otra. Entonces esto va a depender del tipo de casos. Luego que usted ya llena estas fases de entrevista inicial, historia clínica, fase de pruebas psicométricas, entonces usted tiene que tomar estos datos que usted recopiló y añadirle a esto la observación conductual de los entrevistados, más la lectura del expediente, y con esto entonces usted tiene que elaborar hipótesis y dar respuesta a esta solicitud para el cual usted está trabajando, porque cuando ya hablamos de peritajes, vienen con una solicitud y un objetivo específico que usted como perito tiene que dar respuesta a esta pregunta de quien está solicitando el peritaje. Entonces, esta respuesta es lo que vamos a colocar como conclusión en el peritaje y que va a dar respuesta a lo que está solicitado. Una tercera fase que trabajamos los peritos es la ratificación en el tribunal de este trabajo que realizamos, que se llama peritaje. Entonces, en esta fase de ratificación, entonces ahí entra lo que es la interacción entre el Ministerio Público, entre los juzgadores, entre la parte de la defensa técnica, y uno tiene que someterse a este proceso de preguntas y respuestas, que es una técnica también que debe manejar el psicólogo. A partir de ahí, entonces, las pruebas son utilizadas por la persona encargada, el juzgador, para determinar culpabilidad o no de esa persona. Los psicólogos a veces, ¿verdad?, emiten conclusiones donde se ve una conclusión que es prácticamente la decisión del juez. Pero esto se hace generalmente por la falta de conocimientos de lo que es el área forense y por un poco de inexperiencia de los colegas. A medida que tú vas peritando y vas recibiendo casos, entonces te vas puliendo un poco, y también una supervisión constante de quienes deben, ¿verdad?, estar al frente de estas instituciones donde se manejan periciales. Realmente siempre cuando hablo de ellos, le digo que tienen que tener mucha objetividad al realizar estas pericias, porque usted está trabajando con la vida de una persona o de varias personas. Entonces ahí entra lo que usted mencionaba ahorita de la ética profesional, que también se debe tomar muy en cuenta, porque se dan muchos casos entre esta área de la psicología forense y los colegas psicólogos que la ejercen, y otros que no son psicólogos forenses y también emiten sin tener la conciencia plena de la responsabilidad que es emitir un informe legal
llámese peritaje, en cualquiera de las áreas, no solamente en violencia de género. Tenemos otras áreas, por ejemplo, el área de los menores, del delito sexual, de inimputabilidad, que ahí también peritamos los psicólogos. Y esto es una responsabilidad mayúscula, porque si bien es cierto, no somos parte del proceso, sino que somos independientes, la prueba pericial pesa mucho a la hora de los jueces dictaminar una sentencia. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esta parte de que aunque no somos parte directa o afectada del proceso, somos una parte donde tiene un peso específico a la hora de tomar decisiones por parte de los juzgadores. Bien, bueno, Neurodiálogo, ojalá que nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos, ¿verdad? Tome en cuenta la formación, por lo menos, ¿verdad? Preparar, aunque sea con algunos profesionales del área que, como usted, que ya tienen experiencia vasta en esta línea de acción de la psicología forense, preparar como a eso, que hayan acuerdo con esas instituciones legales, ¿verdad? Y los tribunales, porque sí, como dice usted, sí tiene un gran peso para el fallo final del juez, porque el juez piensa que ese profesional de la psicología se entrenó y sabe muy bien hacer su trabajo. No digo hoy aquí que tiene una intencionalidad de dañar a esa persona psicópata que tiene problemas mentales, con con un informe tal vez flácido, un poco no totalmente acabado como usted acaba de mencionar. No creo que haya una intencionalidad de ningún profesional, ni del derecho, ni de un profesional de la psicología, el querer que incidentar o incidir, ¿verdad?, en una pena a una persona que esté padeciendo ya varias situaciones que están evidenciadas neurobiológicamente. Como le decía, hay un cerebro que presenta una condición de esa enfermedad psicopática y que se generan de ahí muchísimas acciones y conducta de este ser, que también es un ser que hay que protegerle su derecho a su integridad, su derecho a la vida, su derecho, aunque dice la gente, pero ¿por qué se aboga por un delincuente? Ahí hay derechos humanos para los delincuentes, pero señores, es que hay un tipo de delincuente. No necesariamente este delincuente tiene una intencionalidad de dañar. Este delincuente está dañado. Lo vuelvo y lo repito. Este delincuente que cometió un acto violento o de agresión ya está enfermo. Entonces, ¿qué hace un sistema poniendo una pena donde no se le proteja también el que se investigue y se analice y se profundice y vengan expertos de la neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, que aborden este caso y encuentren entre todos, quizá den su veredicto importante para ya ese fallo final? Eso sería como algo ideal, la verdad. ¿Qué usted piensa? Ciertamente, yo pienso que sí, que el sistema debe ir avanzando hacia esa ruta, porque realmente cuando hablamos de psicopatología va concomitante con la violencia, eso es indiscutible. Recuerdo un caso reciente, Norma, que evalué, precisamente un joven de 23 años estaba condenado, había sido condenado, ¿verdad?, por un delito y cumplido su pena, pero él volvió a reincidir. Pero cuando leímos el historial de este joven, era un joven que tenía varios trastornos mentales
y la mayoría eran por consumo de sustancias. Entonces él tenía todas las condiciones para que el juez le mandara a prisión domiciliaria si iba a ser condenado por el segundo delito, ¿verdad?, que cometió, que fue violencia intrafamiliar. Entonces, en este caso se dan todos estos factores que vemos donde los tribunales tienen que tomar en cuenta. Gracias a Dios, en este caso, los familiares solicitaron al juez una evaluación psicológica en aras de poder probar que realmente el joven tenía un historial de trastornos mentales. Él había sido diagnosticado y tratado en diferentes centros psiquiátricos. Entonces, ahí pudimos, con la evaluación, motivar, ¿verdad?, la parte de la defensa en relación a que este joven era más un peligro dentro de la cárcel, porque cuando entran en crisis psicopática, pues estas personas no discriminan y agreden a cualquiera. Sumado a las condiciones carcelarias donde iba a ser enviado, imagínense usted qué iba a pasar con este joven y con el entorno que le tocara vivir con esta persona. Entonces, esta es la parte importante que yo creo que hay que seguir hablando para que en algún momento el sistema penal de aquí tome muy en cuenta estas características de estos pacientes psiquiátricos, porque son pacientes. Aún hayan delinquido, realmente su patología está determinada y está demostrada y deben recibir un trato distinto al de un delincuente común. Muy bien, citando a la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, que explica que en esa estructura nuestra cerebral existen 3 tipos de funcionamiento a nivel cerebral, y el primero es ese cerebro o respuesta reptiliana, que es la responsable de los pensamientos instintivos, que la persona pues puede ser o tener una conducta violenta, ¿verdad?, como una parte de supervivencia. Está el cerebro límbico, que está en la sede, la componente de las emociones, donde las amígdalas dan esa respuesta de el cómo se siente y esa respuesta de cómo percibe esa amenaza y actúa en consecuencia. Y finalmente nuestro cerebro ya evolucionado, que es parte del neocorte, ¿verdad?, es una estructura más evolucionada, y donde ya estas personas pues son educables, esos pensamientos están más alineados a autorregularse y autogestionarse, y esto está ubicado en el lóbulo frontal, que es la sede de tomar decisiones adecuadas y asertivas. Y en este sentido, ya como dijo nuestra invitada Yari, ojalá, ¿verdad?, que el sistema se acoja a la novedad de la explicación de lo que implican esos hallazgos neurobiológicos con relación a esta psicopatología de esta persona violenta, que ya realmente están bien amenazada su propia integridad por su propia condición. En este sentido, nosotros seguimos orientando con su programa Neurodiálogo, reflexionando. Esperemos que volvamos otra vez a hacer una explicación quizá más exhaustiva. No nos dimos cuenta ni cuándo el tiempo se fue, la verdad, pero pueden encontrar, vamos a dejar que la misma invitada diga dónde la pueden localizar. Ok, bueno, la sede de la Fundación Red de Apoyo para el Bienestar Familiar tenemos en Gascue, en la Plaza Pasteur, Josefa Perdomo con Pasteur, y en Zona Oriental, en Alma Rosa Primera, en los teléfonos 809-815-0024 y el 829-441-0024. Ahí estamos a su entera disposición. Y muchas gracias, Norma, por traerme a su programa. Yo encantada. A ti, ya somos, ya tú sabes, muchos años en este conocernos. Este programa Neurodiálogo llegó a ustedes bajo el patrocinio del Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo. Cualquier tipo
de servicio que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo o que tienen que ver dentro de ello la pérdida de la memoria, el Alzheimer, las terapias que se dan del lenguaje por accidentes cerebrovasculares, rehabilitación neurocognitiva, evaluación e intervención de estos trastornos y otros más, lo pueden encontrar en el Centro Neuropsicológico Nuevo Comienzo con sus teléfonos 809-769-3479. Síganos siempre en este neurodiálogo por su plataforma Psicovisión, el canal de la psicología de la República Dominicana, mejorando vida. Hasta una próxima entrega. Bye, bye. Bye.